Aquí tenemos, estimados amigos, el libro La verdad que lleva vida eterna, y en el capítulo 13 dice la iglesia verdadera y su fundamento. La iglesia verdadera y su fundamento. ¿Qué es lo que dice acá la Watchtower sobre la iglesia? Dice, si queremos vivir eternamente en el nuevo sistema de Dios, tenemos que reconocer la iglesia verdadera y su fundamento. Por referencia a ellos, Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es esta iglesia y qué es la piedra o roca sobre la cual se edifica? La Biblia nos suministra las respuestas correctas. Aunque muchas personas llaman iglesias a los edificios donde la gente se reúne para adoración, ¿sabe usted que la Biblia nunca hace eso? En la Biblia, la palabra iglesia siempre se refiere a gente, en realidad a una asamblea o congregación de personas. La palabra griega eclesia, traducida a iglesia o congregación, literalmente significa lo que se llama hacia afuera. Se refiere a un grupo de personas a las cuales se llama, de entre otras, para un propósito particular, pero se usa como el equivalente de la palabra hebrea kahal, que significa congregación o asamblea. La iglesia o congregación verdadera se compara al cuerpo humano porque tiene muchos miembros, pero una sola cabeza, lo mismo que el cuerpo humano. Las escrituras inspiradas en Efesios 1, 22 y 23 nos dicen que Dios hizo a Cristo cabeza de toda la iglesia, la cual es su cuerpo. A esta iglesia también se la compara con una muchacha virgen comprometida con Cristo, porque como grupo los miembros de la iglesia verdadera habrán de estar estrechamente unidos a Cristo, como una esposa lo está a su esposo. Escribiendo a ciertos miembros de la iglesia, el apóstol Pablo dijo, yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo para presentarlos cual virgen casta al Cristo. 2 Corintios 11:2. Vea también Revelación 21:2, 9 y 10. De modo que es una congregación limpia, libre de la corrupción mundana y devota a su cabeza Jesucristo. ¿Pudiera cualquiera de nosotros decidir hacerse miembro de esta iglesia sencillamente consiguiendo que le escriban su nombre en alguna lista de miembros aquí en la tierra? No. Como explica Hebreos 12:23, esa es la iglesia. Esta es la iglesia de los primogénitos que están alistados en los cielos. Dios es quien selecciona a los miembros. Él los coloca en la congregación según a Él le place. Estos son los que estarán con Cristo en el cielo. Y Jesús reveló que lejos de incluir a todos los que afirman ser cristianos, el número de estos está limitado a 144,000 personas. Habiendo leído acá, estimados amigos, el concepto de la Watchtower de la iglesia verdadera, podemos decir que para la Watchtower, la iglesia verdadera la compone el grupo de los 144,000 o aquellos que tienen un llamado celestial. Para los testigos de Jehová, la iglesia de Cristo, es su cuerpo y solamente tiene 144,000 miembros. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia verdadera lo componen actualmente el resto ungido. En este momento, la iglesia está compuesta pues por el resto ungido, ya que el otro grupo de los que han muerto ya está en los cielos.
La iglesia, entonces, es un grupo tan pequeño que no llega a más de 10 a 12.000 personas. Este compone el cuerpo o parte del cuerpo de Cristo. Estos tienen como la cabeza a Cristo. El problema con esto, estimados amigos, es que Jesús tiene solamente un cuerpo y solamente hay una cabeza. Jesús tiene un solo cuerpo y no tiene dos. La sociedad Watchtower no considera parte de la iglesia verdadera a la grande muchedumbre, aunque cuando uno va al Salón del Reino, estimados amigos, se encuentra uno con 200 personas en ese salón, por ejemplo, un salón X o Z, 200 personas, y muchas veces no hay ningún ungido allí, y no obstante se llama la congregación de, vamos a decir, de Lima, ¿no? La congregación de Lima, la congregación de Caracas, no sé, la congregación de Buenos Aires. Podemos así llamar a una serie de congregaciones en diferentes países de los Testigos de Jehová como efectivamente congregaciones o iglesias, porque la palabra congregación significa iglesia. Esto es lo que la Watchtower reconoce, que la iglesia o congregación son sinónimos. Y si la Watchtower está diciendo que también existen congregaciones donde solamente la componen, ¿no es cierto?, los de la grande muchedumbre, podemos decir entonces que también la grande muchedumbre componen una iglesia, la iglesia congregación de los de la grande muchedumbre. Aquí tendríamos entonces dos iglesias, la iglesia de los ungidos y la iglesia de los de la grande muchedumbre, porque en ambos casos, la grande muchedumbre como la manada pequeña componen dos congregaciones o dos iglesias, en todo caso dos cuerpos, ¿no es cierto?, dos cuerpos distintos, como si Jesús fuese un fenómeno que tiene una cabeza y dos cuerpos. Esto es imposible, pero de hecho la Watchtower tiene un embrollo, un enredo total en este asunto, que considera pues que también los de la grande muchedumbre son parte del cuerpo de Cristo y el miembro más pequeño dentro de la congregación es tan valioso como el miembro más grande y notable. Que cada miembro del Salón del Reino de los Testigos de Jehová cada miembro es importante. Y así el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros y estos miembros pueden ser de los más importantes a los menos importantes aparentemente, ¿no?, los más pequeños, pero que también son importantes. Esto pues me hace pensar que es imposible que el cuerpo de Cristo esté compuesto solamente por 144.000 individuos, porque esto significaría que Jesús tiene dos cuerpos, uno compuesto por 144.000 y el otro compuesto por la grande muchedumbre, que también es una congregación, o la congregación de los, vamos a hablar así, de la grande muchedumbre, ¿no?, una congregación enorme, que se van a reunir en diferentes congregaciones en la tierra, se van reuniendo, ¿no es cierto?, como congregación, o sea, como iglesia, y muchas veces no hay ningún ungido allí, y no deja de llamarse la congregación de Miramar, la congregación de Miraflores, la congregación de Buenavista, ¿no? Son congregaciones que muchas veces no hay ningún ungido, y todos son de la grande muchedumbre. Entonces, si son congregaciones donde se están reuniendo, porque así se llaman congregaciones, y no hay ungidos, entonces estamos hablando que estos grupos son iglesias de, vamos a decir así, bajo el concepto de los Testigos de Jehová, iglesias de la grande muchedumbre. Y entonces se ha fabricado dos tipos de iglesias, ¿no? Por un lado, la iglesia verdadera para la Watchtower son los ungidos, 244.000, y otra iglesia de segunda categoría, de repente no la verdadera, ¿no?, de la grande muchedumbre que se reúne en congregaciones, se congregan como congregación, como iglesia. Así que la Watchtower tiene que admitir que tiene dos tipos de iglesias en su organización: la iglesia de los ungidos, la iglesia de los no ungidos. Es decir, y ambos para la Watchtower están sujetas a la cabeza que es Cristo, porque en realidad tenemos que, y tienen que admitir los Testigos de Jehová, que ellos se dirigen son dirigidos supuestamente por Cristo a través del esclavo.
y es Cristo la cabeza que guía al cuerpo, tanto el cuerpo de los ungidos como el cuerpo de la grande muchedumbre, o la iglesia de los ungidos y la iglesia de la grande muchedumbre. O sea, la Watchtower, en pocas palabras, tiene dos tipos de iglesias en su organización. Una iglesia más pequeña de 144.000 individuos, que es la verdadera iglesia, y otra iglesia que parece ser no tan verdadera, de la grande muchedumbre que va a vivir en la tierra. Dos iglesias que componen definitivamente el cuerpo de Cristo, porque seamos honestos, estas personas que conforman una congregación o la iglesia de los de la grande muchedumbre tienen también una cabeza, ¿no es cierto? Porque es un cuerpo, el cuerpo de los de la grande muchedumbre. La congregación, ¿no es cierto?, de la grande muchedumbre tiene también una cabeza que es Cristo. Entonces Cristo es cabeza de un cuerpo, un cuerpo bipartito, ¿no? O sea, un cuerpo dividido, un cuerpo que tiene una especie de no sé si llamarlo siamés, ¿no? Una cabeza con dos cuerpos, ¿no? Un fenómeno, porque al fin y al cabo estos dos grupos son dirigidos por Jesucristo y tienen como cabeza a Jesucristo, porque todos estos se dejan guiar por Jesucristo, salvo que la grande muchedumbre diga: nosotros no somos parte del cuerpo que tiene una cabeza que es Cristo. Esto es imposible. Tiene que también este cuerpo de la grande muchedumbre tener una cabeza. Un cuerpo sin cabeza está pues muerto. Y esta cabeza sigue siendo el mismo Jesucristo. Estos también están en unión con Cristo, porque la cabeza está unida al cuerpo y el cuerpo está unido a la cabeza. Y esto hace imposible la idea de la Watchtower, de que solamente están unidos con Cristo los ungidos, que están unidos a la cabeza. ¿Acaso no tienen cabeza los de la grande muchedumbre? ¿Es un cuerpo decapitado? ¿No tiene una cabeza que lo dirija? Esto, estimados amigos, me hace pensar que la Watchtower es diabólica, porque, no sé, han inventado dos cuerpos, un cuerpo o iglesia verdadera y un cuerpo que no es la iglesia verdadera, que es el cuerpo de la grande muchedumbre, que no es la iglesia verdadera, que no son los que van a reinar con Cristo. Son un cuerpo, conforman una congregación o iglesia, pero esta iglesia o cuerpo no tiene cabeza, no tiene a Cristo, no están en unión con Cristo, solamente los ungidos están en unión con Cristo. Lo que estoy explicando acá, estimados amigos, es algo que deberían ustedes también recapacitar, porque si todos somos guiados por Jesucristo y solamente existe una cabeza, entonces tanto el cuerpo de la grande muchedumbre como el cuerpo de la manada pequeña tiene una sola cabeza que Cristo. Cristo se convierte en un fenómeno porque tiene dos cuerpos a los cuales Él ordena, ¿no?, y dirige. Y esto no es así. Jesús no es un fenómeno. Jesús tiene un solo cuerpo, una sola iglesia. Hay una sola iglesia. Y esa iglesia está compuesta por todos los fieles, por todos aquellos que han sido bautizados. En Hechos 2, 38-47, leemos que aquellos que eran bautizados por la predicación que dio Pedro, aquellos judíos que se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia. No dice que fueron añadidos a la iglesia de los ungidos, sino a la iglesia simplemente, unidos a una sola iglesia, por el bautismo. El bautismo los hizo parte de la iglesia. Eso es lo que leemos en Hechos 2:47. Los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Entonces, también los de la grande muchedumbre se bautizan. Entonces, ellos también son añadidos a la iglesia. No a otra iglesia distinta de la iglesia supuesta de los ungidos, sino a la misma iglesia, a la única iglesia, a la iglesia de Cristo, su cuerpo, por el bautismo. Entonces, aquí tenemos a la grande muchedumbre que, al igual que la manada pequeña, tienen que bautizarse para ser parte de la iglesia, para ser parte de la congregación verdadera. Ambos grupos hacen lo mismo. Se tienen que bautizar, porque sin el bautismo no son parte.
de la religión verdadera ni de la iglesia verdadera. Entonces, si uno se bautiza, entra a ser parte de la iglesia, la única iglesia, una sola iglesia, al único cuerpo. Pero la Watchtower dice no, los de la grande muchedumbre que se bautizan, estos componen un cuerpo distinto, un grupo distinto, una congregación distinta, y aquellos de los ungidos componen una congregación distinta que tienen una relación, digamos, estrecha o una comunión con Cristo. Son aquellos que están asociados con Él, dicen, ¿no? Los demás simplemente pertenecen a una congregación, a una iglesia de segunda categoría a la cual Jesús no la considera parte de su cuerpo, su único cuerpo. Y esto a mí me trae una confusión, me da pues me crea una confusión total en mi cabeza. ¿Cómo es posible que se hable de dos congregaciones? Porque esto es lo que hace la Watchtower, hablar de dos iglesias que tienen diferentes destinos, dos iglesias que tienen diferentes promesas, dos iglesias que tienen una relación muy diferente con Cristo. Y esto es grave, porque la Watchtower dice que solamente la manada pequeña, el grupo de los 144.000, tienen una relación muy especial con Cristo. Están en unión con Cristo, dicen. No así los de la grande muchedumbre. Ellos no están en unión con Cristo. Yo me pregunto, si no están en unión con Cristo, ¿están en unión con quién? ¿Con quién están en unión? De repente con el diablo. Y eso no puede ser. O se está en unión con Cristo, o se está en unión con el mundo, con el diablo. Todos los que son de Cristo están en unión con Cristo. Todos los creyentes hemos aceptado el mismo evangelio. Todos hemos creído en el mismo Cristo. Y todos estamos batallando hacia el mismo fin. Por lo tanto, todos tenemos el mismo llamado. A todos se espera, de todos se espera que cumplan los requisitos del Señor para ser salvos. Todos tienen que hacer lo mismo. No es que la manada pequeña tiene que hacer algo especial para merecer el cielo y la manada terrestre hacer un poco menos para estar en la tierra. Todos tienen que correr hacia la meta incansablemente, quitándose todo peso de encima para poder llegar a la meta como si fuera el único vencedor. Correr como si fuera, pues, para llegar primero a la meta, ¿no? Esa debe ser la mentalidad de cada creyente. Esto no es solamente para los llamados ungidos, esto es para todos los creyentes. Estamos llamados a correr, estamos llamados a quitarnos todo peso del cuerpo para no tener obstáculos para llegar a la meta. Y la meta no es dos, sino una. Hay una sola meta, ¿cierto? Hay un premio para todos, una meta para todos, no dos metas, una meta terrenal y una meta celestial. El cuento, pues, de estas dos esperanzas, de estos dos cuerpos, que solamente uno de esos cuerpos o congregación es una congregación verdadera, el de los ungidos, y no así, pues, los de la grande muchedumbre, es muy preocupante, porque la Watchtower decía, entre otras cosas, en este libro estúpido, este libro basura, decía que solamente la iglesia verdadera está compuesta por los 144.000. Yo me pregunto, si la iglesia verdadera era compuesta por 144.000, entonces ¿qué cosa compone la grande muchedumbre? Nada. Una congregación o iglesia no verdadera. No verdadera. No igualita a la de los ungidos. Es una iglesia, pero no verdadera. Porque es una iglesia que al fin y al cabo no está en unión con Cristo, dicen ellos. La grande muchedumbre. No puede ser una iglesia verdadera, y la iglesia verdadera está compuesta por cristianos ungidos que están en unión con Cristo, y la grande muchedumbre pues no está en unión con Cristo. Por lo tanto, es una iglesia, sí, o una congregación de segunda categoría. No obstante, tienen estos también que acatar la norma de Jesús y tienen que obedecer a Jesús porque es la cabeza de ellos también. Entonces aquí viene pues la paradoja, ¿no? Son también ellos, la grande muchedumbre, seguidores de una cabeza que es Cristo. Sin embargo, se les niega la oportunidad de tener una unión con Él, una unión estrecha con Él. Tienen que obedecer a Jesús, tienen que hacer lo mismo que los ungidos, pero no pueden estar en unión con Él. Es una locura.
Realmente es una estupidez, es una enseñanza de demonios, peligrosa, ¿no? Que hace que las personas digan, bueno, yo no soy ungido, pues, y por lo tanto no tengo por qué ser tampoco tan estricto dentro de los testigos de Jehová en el cumplimiento de todas las normas, porque, bueno, yo tengo esperanza terrenal y, bueno, los ungidos sí se les espera que ellos hagan más y que tengan mayores responsabilidades. Todos están llamados a la misma meta y todos tienen que correr por el mismo sendero y correr firme y parejo sin descansar para obtener el premio del supremo llamamiento. Un premio, hay varios premios, hay un solo premio, que es la corona de la vida y la corona de rey. Así que, estimados amigos, nos preguntamos entonces, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? Para la Watchtower todo parece que hay dos iglesias. Una iglesia compuesta por gente muy especial, escogida, llamada de los ungidos, los 144.000, que están supuestamente en unión con Cristo, y otro grupo menos importante, otra iglesia, compuesta por la mayoría de los testigos de Jehová, que no tienen a Cristo como cabeza, o de repente sí, pero no están en unión con Él. Es un poco raro, ¿no? Tienen a Cristo como cabeza también, porque también tienen que obedecer a Jesús, ¿cierto? Pero no están en unión con Él. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Dicen que solamente los ungidos están en unión con Cristo. Entonces, la grande muchedumbre no está en unión con Cristo. ¿Qué clase de relación tiene con Jesús, la cabeza? ¿Qué clase de cuerpo es este? ¿Quién nos dirige? ¿Quién mueve este cuerpo? Es el mismo Señor Jesús, debería ser así. Pero para la Watchtower no es así. No es así. Cuando le conviene, habla de que todos tenemos a Cristo como cabeza, que tenemos que dejarnos gobernar por Cristo, que tenemos que hacer lo que Cristo enseñó y tenemos que imitarlo. Pero cuando se trata, pues, de decir, bueno, yo por lo tanto también soy ungido, porque soy también seguidor de Cristo, ahí no, tú no tienes derecho a ser ungido. Tú no estás llamado para ser ungido. Tú no tienes llamamiento celestial. Tú solamente confórmate con recibir migajas. Eso es lo que hace la Watchtower. Solamente para aquella élite, generalmente compuesto por caucásicos, gente cara pálida, el Ku Klux Klan Watchtower. Ellos son los que van al cielo para estar con Cristo. Los demás se quedan en la tierra como vasallos de ese reino. Una congregación de vasallos, una congregación de gente que no está en unión con Cristo. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo, qué ridículo. Qué enseñanza tan diabólica. Y sin embargo, ahí tenemos a 8 millones de personas llamadas testigos de Jehová que están difundiendo esta patraña al mundo entero, haciéndole creer que ellos en realidad son también parte de la iglesia, pero de una iglesia no verdadera, de una iglesia de segunda categoría, cuyos miembros no están en unión con Cristo. Imagínense ustedes. Como si Jesús tuviera reglas o mandamientos para los ungidos y otros mandamientos y reglas muy distintas para la grande muchedumbre. Como si fueran dos grupos con diferentes responsabilidades, con diferentes llamados, con diferentes exigencias. Y esto es imposible, estimados amigos, porque al fin y al cabo Dios no hace excepción de personas. Él pide a todos que creamos en Jesús para ser salvos. Nos pide que creamos en el mensaje salvador, el Evangelio. Todos tenemos que responder al llamado a través del Evangelio. Y esto nos convierte a nosotros, después de nuestra conversión, en verdaderos hijos de Dios para heredar las promesas. Y esta es la verdad de las Escrituras, que la Watchtower, a través de su agente, el esclavo, ¿no? Jesús está usando al esclavo supuestamente para enseñar estas verdades que se perdieron con el tiempo, verdades que son indiscutibles, de dos clases de cristianos, dos clases de cuerpos, dos clases de iglesias, en fin, clasismo puro. Hay una sola fe, una esperanza, ¿cierto? Una fe, una esperanza, un solo Señor, un solo Evangelio y no más. La unidad empieza allí. La desunión empieza cuando se crean dos grupos, dos clases, dos cuerpos. La Watchtower quiere hablar de unidad, pero por otro lado divide esa supuesta unidad de la verdadera iglesia en dos grupos, el grupo de la clase terrestre y el grupo de la clase celestial. Podemos hablar ahí de unidad entonces, cuando ya se está dividiendo el cuerpo de Cristo en dos grupos, en un cuerpo
que es realmente un cuerpo íntimo de Cristo y un cuerpo que no es tan íntimo de Cristo. Absurdo. Esta es una enseñanza diabólica. Así que despierten, amigos testigos de Jehová, déjense de tonterías, déjense de seguir siendo engañados. Todos somos parte del cuerpo de Cristo una vez convertidos, habiendo aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos aceptado su Evangelio, hemos sido bautizados en su muerte, seremos también resucitados en la semejanza de su resurrección. Todos, sin excepción alguna. Piénsenlo. Y no sigan en esta organización, ni sigan tampoco difundiendo el error. Porque eso los podría condenar por enseñar y por ser cómplices del error, por difundir el error, las mentiras de Satanás. Mucho cuidado. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta otro video.